Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 8 de febrero de 2020 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio de libros dentro de La Contracrónica que hacemos 2 veces al mes, a sábados alternos con El Contraplano. En El Contraplano hablamos de cine y aquí hablamos de libros, de todo tipo de libros. Pueden ser ensayos, pueden ser novelas, por supuesto, pueden ser también cómics. Han venido unos cuantos. Bueno, no hace tiempo que no venía ninguno, pero han pasado ya por aquí en los últimos 3 años bastantes cómics, porque La Contraportada ha cumplido 3 años hace bien poquito. En el mes de enero de 2017 empezamos a hacerlo a recomendación de un oyente de Bilbao, quien me lo comentó y bien, empecé a hacerlo en aquel momento y llevamos pues ya no sé ni cuántas contraportadas, pero yo calculo que son ya unas cuantas, más de 100. Bien, espero que sean muchas más a lo largo de los próximos años, porque este espacio de La Contraportada de los sábados, la verdad es que a mí me gusta mucho hacerlo, porque tratamos un tema entre todos que es interesante, que es recomendarnos libros mutuamente, y porque yo además aprendo mucho. Ha habido algunos libros a lo largo de los últimos 3 años que he leído precisamente porque me los habéis recomendado vosotros. Es fabuloso esto de que alguien se lea un libro y te mande un mensaje para decirte que es buenísimo y ya a partir de ahí puedes investigar por tu propia cuenta. Yo de cualquier manera os dejo todos los libros que han pasado por La Contraportada, los tenéis en mi web, en diazvillanueva.com. Están cada sábado que hay contraportada, pues hago una entrada dentro de mi página web y pongo todos los libros con un enlace. El mejor de la semana, hoy ya habéis visto cuál es, eso lo pongo dentro de un apartado dentro de mi web que se llama La Contrabiblioteca, por si queréis consultarlos, todos los mejores libros que han pasado por La Contraportada desde el principio. Muy bien, pues dicho esto, otra cosa que se me olvidaba, importantísima, en el caso de que queráis enviar una recomendación literaria, tenéis que hacerlo por una nota de WhatsApp al siguiente número, el 690-827909. 690-827909, con el más 34 delante por si estáis fuera de España. En el caso cuesta lo mismo, fuera de España que dentro de España. Por si preguntáis por la duración, tiene que durar entre 1 y 3 minutos. Si la crítica es muy larga, pues tomaros algo más de tiempo. Pero vamos, lo importante aquí no es tanto la duración como el hecho de que se escuche bien. Muy bien, pues dicho esto, pasamos ya a la contraportada. Empezamos con Agustín, que nos trae un libro biográfico de un biografiado además fabuloso, que ya pasó por aquí hace tiempo, pero vamos, que sin ningún problema puede seguir pasando porque el libro es excelente. Y hoy recomiendo un libro estupendo titulado La invención de la naturaleza, de Andrea Wolf, que creo que ha salido, pero bueno, merece la pena volverlo a traer, dado su calidad. Es una excelente biografía de Alexander von Humboldt sobre su vida, obra y viajes, y además con un ensayo de la evolución de las ideas sobre la naturaleza. Narra sus viajes, el primero a Sudamérica, donde exploró las tierras, recopiló observaciones para sus ideas sobre la naturaleza. Cuenta su obra escrita, su labor divulgativa y los contactos con personajes de su tiempo como Goethe, Bolívar, Darwin, Jefferson. Y además habla de su influencia sobre la ecología y el preservacionismo y la evolución de la visión de la naturaleza y su influencia en autores como Thoreau, Darwin, etc. También cuenta su último viaje largo a Rusia, ya mayor, y como siempre fue un hombre que fue enriqueciéndose y aprendiendo cada vez más. Bueno, este hombre ilustrado, de conocimientos y pensamiento científico, a la vez hombre de acción y viajero, con gran capacidad de observación y de relacionar datos, además de gran transmisor y difusor de las ideas, pues merece la pena conocer su vida. Se agradece que la obra está muy bien escrita y es amena. Y bueno, que reivindica la figura
de este personaje un tanto olvidado, pero muy importante e influyente en el ámbito de las ciencias naturales. Lo recomiendo a los amantes de la lectura. Hasta pronto, saludos. Pues sí, efectivamente, Agustín ya pasó por aquí hace bastante tiempo. Este libro de la invención de la naturaleza es de Andrea Wulf, una historiadora, a pesar del apellido, Wulf no es una historiadora alemana, es una historiadora británica que escribió esta biografía de Humboldt hace ya unos años, hace 5 años exactamente, y cosechó un éxito editorial espectacular, tanto en el mundo anglosajón como por lo menos en el mundo hispano. Es un libro que se ha visto mucho a lo largo de los últimos años, desde que se tradujo rápido. Creo que el libro en inglés salió en 2015 y en 2016 ya lo teníamos publicado en español. Lo publicó la editorial Taurus y bueno, lo tenéis disponible, por supuesto, tanto en papel como en la edición Kindle. En su momento, como os decía, pasó por aquí, he ido a mirar el momento exacto, pasó por aquí en noviembre del año 2017, fue de hecho el libro de aquella semana, en noviembre de 2017, como pasa el tiempo, han pasado ya más de 2 años, y os dije que era un libro buenísimo. Le hice una breve reseña, como suelo hacer con los libros que sí me he leído, y me reafirmo, porque no puedo aportar mucho más, es una biografía de primera categoría, estupendamente escrita por Andrea Wulf, no es muy largo, no es especialmente largo, a ver, algo largo sí que es, tampoco es breve, tendrá tranquilamente sus 600 páginas, y como 500 o 600 páginas le calculo yo, y como el personaje que aborda pues es un tipo tan interesante, porque es que Alexander von Humboldt es de los personajes no políticos más interesantes del siglo XIX. Es un tipo que da tanto de sí y que tuvo una vida tan plena en todos los aspectos, pues que se lee solo. A poco que la historiadora, en este caso Wulf, se esfuerce un poquito en hacerlo legible y en que sea agradable su lectura, cosa que Wulf consigue de sobra, pues el libro se lee solo. Humboldt, como os decía, es un personaje muy importante, mucho más de lo que es conocido por ahí. Vivió a caballo entre los siglos XVIII y XIX y es un tipo que le dio a todos los palos. A pesar de no vivir en el Renacimiento, en algunos aspectos parecía un hombre del Renacimiento. Le gustaba todo, no había rama del saber que no le interesase. Se le tiene como geógrafo, siempre que se habla de Humboldt se dice el geógrafo Alexander von Humboldt, el geógrafo prusiano y tal, geógrafo y naturalista también, pero era un hombre de una curiosidad inagotable. Yo nunca había leído una biografía suya hasta que leí esta de la invención de la naturaleza. Le conocía obviamente porque es muy conocido y porque además, yo estudié geografía e historia y obviamente tenía que conocerle la fuerza. Pero vamos, nunca había leído nada acerca de su vida, más allá de puras reseñas biográficas muy muy breves, y la verdad es que me ha encantado. Era un tipo que le gustaban todas las ciencias, no desdeñaba ninguna. Desde la zoología hasta la astronomía, pasando naturalmente por la geografía, que fue su empeño principal, la geografía propiamente dicha. Vamos, que estudió todo lo que se iba encontrando, los volcanes, las corrientes oceánicas, el clima, en fin, todos esos elementos geográficos que a muchos les pasaban desapercibidos. La geografía va mucho más allá de los mapas, lo digo por si alguno tenía alguna duda. La geografía estudia, por ejemplo, el clima, la climatología es una rama de la geografía. Estudia también la orografía, por supuesto, es decir, las cadenas montañosas, los ríos, los océanos, que la geografía es una ciencia muy bonita y además muy amplia. Bien, pues este tipo, Alexander von Humboldt, estaba obsesionado, y esto insiste mucho Wulf, en medirlo todo. Su obsesión era medir el mundo y encontrar explicaciones a fenómenos que estaban ahí, que todos conocían, pero que se habían explicado normalmente en función de cada pueblo lo explicaba de una manera distinta, pero siempre partiendo del pensamiento mítico, es decir, del pensamiento mágico. Tuvo Humboldt además otra cosa que le hizo peculiar, y es que viajó mucho. Le tocó vivir en una época en la que los viajes todavía no eran tan comunes como serían posteriormente, pero no se había inventado el ferrocarril cuando hizo sus grandes viajes, pero ni la navegación a vapor, pero cuando finales del 18, principios del 19, ya era relativamente común para ciertas personas embarcarse en singladuras muy largas, es decir, ya se podía recorrer el mundo con relativa facilidad. Estaban ya levantados prácticamente todos los planos, se estaba hasta empezando a poblar Australia a finales del siglo XVIII, y eso le permitió viajar bastante y viajar por el mundo. Recorrió toda Europa, lógicamente, él era prusiano.
También recorrió Rusia, esto ya al final de su vida, y su viaje más famoso, o sus viajes más famosos, fueron los que realizó por América, concretamente por la América hispana. Para hacerlo, estos viajes los hizo justo en el cambio de siglo entre el 18 y el 19. En aquel entonces, aquello eran virreinatos españoles, por lo que tuvo que pedir un permiso a Carlos IV, al rey, que se lo entregó sin ponerle ninguna pega, para que se desplazase a los virreinatos. E hiciese allí, fue de la mano de un español llamado Montúfar, nacido en Quito, en Ecuador, que luego posteriormente se convertiría en un libertador. Bueno, pues se encontró con algunos científicos españoles de la época, con José Celestino Mutis, por ejemplo, se encontró en Bogotá, que Mutis, algunos españoles, los más mayores le conocen porque en tiempos decoraba, si mal no recuerdo, el billete de 5.000 pesetas, los que lo recordaréis. Bueno, pues era un científico español ilustrado del siglo XVIII que llegó a conocer a Humboldt. Bueno, la cosa es que este tipo se desplazó, Humboldt se desplazó a los virreinatos y allí hizo pues las investigaciones que creyó oportuna, que fueron muchísimas. Recorrió las costas, subió a los volcanes, lo estudiaba todo. No había cosa que se le escapase. Tomaba notas de todo, levantaba mapas, estudiaba lo mismo el cono de un volcán, que bajaba del volcán y se ponía a estudiar cómo era una aldea indígena, por ejemplo, y cómo se organizaban, etc. La América española la observó con ojo de cirujano. Esa es la razón por la que su nombre quedó tan ligado a toda la América hispana. En México, por ejemplo, hay una sierra de Humboldt, está en el estado de Chihuahua. En Colombia hay una bahía de Humboldt. Hay otra bahía de Humboldt más en California. En Venezuela, uno de los picos más altos del país, creo que el segundo pico más alto del país, se llama el pico Humboldt. Es un pico, bueno, tan alto está en los Andes venezolanos, tan alto que a pesar de estar ahí, pues prácticamente en el Ecuador, tiene hasta nieve, incluso creo que hasta un pequeño glaciar. Pero su nombre más conocido, como, entre comillas, accidente geográfico más conocido de Humboldt, es seguramente la corriente que lleva su nombre, la corriente de Humboldt, que fluye en la costa del Pacífico sudamericano. Va de la Antártida al trópico, bien pegada a la costa. Bueno, y esta corriente es la responsable que en el norte de Chile y en la costa peruana haya tanta aridez, es decir, que no llueva nunca o casi nunca. Todos estos nombres que le fueron poniendo por distintas partes del mundo, fueron homenajeándole, se los ganó a pulso, porque recorrió América de punta a punta, incluidos los Estados Unidos, que acababan de nacer en aquel entonces, tenían apenas 25 años de vida, y allí en Estados Unidos fue recibido por Thomas Jefferson, que estaba interesado por la geografía. Jefferson era un hombre muy culto, pero también por la política, sobre todo por la política, y sonsacó al alemán todo lo que pudo de lo que había visto en los virreinatos españoles. En todos sus viajes por la América española de hecho, encargó que le distrajesen los mapas y que se hiciesen unas cuantas copias, especialmente de Nueva España, que era lo que más le interesaba a Jefferson. Claro, toda esta información los americanos, o los gringos mejor dicho, la utilizaron mucho, les sería muy útil a los estadounidenses unas décadas más tarde. En fin, como os dije en aquella ocasión, allá por el año 2017, cuando pasó la última vez por aquí, de la invención de la naturaleza es un gran libro sobre un gran personaje del que podría estar hablando mucho más tiempo, cuyo nombre, es muy conocido, porque creo que si decimos Humboldt cualquier persona medianamente culta le conoce, pero su vida no tanto. Vamos ahora con Jaime, que nos recomienda un libro que a su vez yo le recomendé personalmente hace ya un tiempo. No sé si me lo pidió en persona o por WhatsApp. El hecho es que me lo pidió, un libro sobre economía, y yo le recomendé este. Hola Fernando, hola oyentes de la contraportada. Bueno, hoy quería leer un libro, se llama Economía Básica de Thomas Sowell. Y bueno, primero quería agradecerte, Fernando, por recomendarme este libro. Y la verdad que está bastante bien, habla sobre todos los temas generales de economía, es muy completo y la verdad que el autor expresa muy bien cada asunto y sin duda lo recomiendo para cualquier persona que quiera iniciarse en la economía porque aclara mucho temas básicos de actualidad como con el control de los precios o el mercado, el comercio internacional, por ejemplo, y la verdad que está muy interesante. Un saludo a todos. Bueno, pues me alegro mucho de que te haya gustado, Jaime.
Este de Economía Básica de Thomas Sowell es un libro que recomiendo a todo el que me pide un manual de introducción a la economía, que es bastante gente, a pesar de que yo no soy economista, es algo que me suelen pedir con relativa frecuencia. De hecho, después de los libros de historia, que a veces me preguntan, cosas que me preguntan por correo electrónico y por WhatsApp, ¿me podrías recomendar un libro sobre la historia y una historia rarísima, qué sé yo, de Camboya? Pues no te puedo decir, no conozco ninguna monografía sobre la historia camboyana y se sienten un poco hasta defraudados, diría yo, pero ¿cómo puede ser que no conozcas ningún libro de la historia? Esto de la historia camboyana es real como la vida misma. O sea, a los que me vienen con estas cosas peticiones tan extrañas, pues claro, les tengo que decir la verdad y nada más que la verdad. Mira, en ciertas cosas simplemente no hay biografía en castellano y en inglés vas a encontrar muy poquita y probablemente reducida a los tiempos más recientes. Pero bueno, el hecho es que cuando me piden de economía me vienen generalmente chicos jóvenes. Bueno, ¿conocerás tú algún libro que hable de economía que sea lo más completo posible para que me introduzca? O porque están estudiando el primero de carrera, o porque están estudiando otra carrera pero les interesa la economía, etcétera. Pues siempre les recomiendo que es un libro, no es un libro antiguo, es un libro relativamente reciente. Salió al mercado en el año 2004 en Estados Unidos, en lengua inglesa, se llama Basic Economics, y luego este es un libro que fue enriqueciendo Thomas Sowell a lo largo de los años. Sacó, no sé si 2 o 3 ediciones más, enriquecidas, iba metiendo cosas nuevas y después ya fue traducido al español. Esto creo que fue en el año 2012 o 2013, en plena crisis económica, cuando había mucha demanda de libros sobre economía. Bueno, pues la editorial Deusto, que pertenece a Planeta, es cuando lo lanzó al mercado. No sé qué tal les habrá ido la venta, pero yo desde luego a lo largo de varios años lo he visto siempre en prácticamente todas las librerías. Yo lo tengo en papel, que me lo compré porque quería tener el libro de Sowell, lógicamente, y también lo tengo en Kindle, porque es un manual de consulta y por lo tanto el Kindle ya se sabe. Los libros al final luego o los tienes en casa, no los encuentras o lo que sea, pero en cambio el Kindle siempre lo llevas en la mochila metido. Así que hay una serie de títulos que hay que tener siempre encima. Bueno, los que no conozcáis a Thomas Sowell, deberíais hacerlo porque es un economista extraordinario, es uno de mis economistas favoritos. Bueno, de los que están vivos, porque Thomas Sowell está vivo, es ya mayor, debe de rondar los 90 años tranquilamente. Se ha retirado se retiró hace no muchos años, él todavía seguía escribiendo artículos y un día anunció que ese sería el último artículo, pues porque llevaba toda la vida escribiendo en prensa, no sé si se retiró con 85, una cosa así, y dijo que ya se había cansado, que se quería dedicar a sus aficiones. Y la afición de Thomas Sowell es la misma que la mía, que es hacer fotografías, hace unas fotografías extraordinarias. Podéis encontrarlas por internet porque se encarga de subirlas. Hace fotografías bastante mejores que las mías, todo hay que decirlo. Bueno, y además es un economista sublime. Bueno, la cosa es que Thomas Sowell en Estados Unidos es muy conocido no de ahora, sino desde hace muchos años. Cualquier estadounidense que lea el periódico conoce a Thomas Sowell o que vea la televisión, porque este hombre no es que haya alcanzado la fama con 70 años, no. A los 40, 50 ya salía bastante por televisión. Podréis encontrar, si buscáis en Google, Thomas Sowell con W y terminado en EYM, pues veréis que tiene intervenciones televisivas desde los años 70, qué sé yo. Bueno, la cosa es que en Estados Unidos era muy conocido, pero en España no, porque sus libros no se traducían. Se había traducido un libro sobre la discriminación positiva, él es de raza negra y es muy contrario a la affirmative action que llaman en Estados Unidos, la discriminación positiva, y escribió un libro que se tradujo al español, lo tradujo y lo publicó la editorial Gota a Gota. Pero nada, se acabó. Gota a Gota es una editorial que desapareció, una pena porque tenía un catálogo buenísimo y este se llamaba La discriminación positiva en el mundo. Lo tengo por ahí, es decir, que era lo único que había en español, así que había que comprarlo sí o sí. El resto había que ir y todavía tenemos que seguir yendo a leerlos en inglés, no nos queda otra. Tiene 2 libros que a mi juicio son fundamentales y que sobre mí ejercieron mucha influencia en su momento, hace ya años. Son fundamentales para entender el mundo y cómo funciona el mundo actual desde el punto de vista de las ideas. Uno se llama Conflict of Visions, conflicto de visiones, y el otro The Vision of the Anointed, que sería algo así como la visión de los ungidos, y Anointed es ungidos. Bueno, en el primero lo que hace Sowell es explicar las raíces ideológicas de las disputas políticas de nuestro tiempo. No se limita a explicar las disputas per se, sino las raíces, el origen de todo. Habla de un conflicto, se titula el libro Conflicto de visiones, lógicamente pues tiene que hablar de un conflicto entre 2 visiones que son contrapuestas, que Sowell denomina, por un lado está la visión restringida,
constrained, la llaman, y después la otra es la visión no restringida, en inglés unconstrained. Bien, la primera sería una visión que Sowell caracteriza como trágica, como una visión pesimista, y la segunda respecto al ser humano estamos hablando. Y la segunda, la no restringida, la califica también como visión utópica. Los primeros, básicamente, tienen muchas diferencias, pero su antropología, entre comillas, es diferente. Los primeros no tratan de transformar al ser humano, los trágicos, digamos, yo estoy dentro de los trágicos, y los segundos sí tratan de transformar al ser humano, porque consideran que es necesario, que el ser humano es una especie de arcilla y entonces pues que se puede transformar a gusto del ideólogo. Entre los primeros, no hace falta que os explique mucho más, pues estaríamos los liberales, estarían también los conservadores, y entre los segundos pues toda la gama de progresistas, de izquierdistas en general, pues que van del socialismo al anarquismo, pasando por el comunismo. Bien, estos serían los utópicos. A los utópicos, es decir, a los que tienen una visión no restringida, les dedicó el siguiente libro, que es este de la visión de los ungidos. Porque que es maravilloso lo de Anointed, lo de ungidos. Él los llama ungidos porque considera que ellos mismos se sienten ungidos, se sienten anointed, como los clérigos de tiempos antiguos, y por lo tanto, como están ungidos, pues tienen derecho a predicar, a decir lo que se tiene que hacer e incluso a forzar esas transformaciones porque están en posesión de la verdad. Es algo que yo creo que todos hemos visto alguna vez, como nos llega el típico tío iluminado que cree que el mundo tiene que ser así y que está ungido, es decir, que está hiperlegitimado. Habréis escuchado alguna vez eso de la legitimidad, de la superioridad moral, especialmente de la izquierda. Bueno, pues viene de ahí, es básicamente lo que explica Sowell en la visión de los ungidos. Bien, pues ambos libros están los dos en inglés, uno es de los años 80, el de Conflicto de Visiones, se vende muchísimo en Estados Unidos y es muy famoso, y el otro es ya de los 90. Bien, cuando al terminar yo la carrera descubrí el personaje de Sowell, que me lo presentó un amigo, no me lo presentó personalmente, ya me hubiera gustado conocer. Bueno, con Sowell lo que me gustaría es salir a hacer fotos con él, más que hablar de estas cosas que son cosas secundarias al lado de echar fotos por ahí. Pero bueno, que me lo presentó hablándome de él y diciéndome pues de lo que había escrito y tal, automáticamente me sentí cautivado y hice todo lo posible por conseguir estos dos ejemplares, que por supuesto, y a pesar de que estaban en inglés, dije, bueno, Sowell escribe muy bien y es muy... Incluso cuando se mete en cuestiones complejas, es un tipo que tiene una capacidad innata para simplificarlas, para que un asunto complejo lo explica de unas palabras, lo destripa tan bien, que libros de pura filosofía política, como estos dos que os he hablado, no son en ningún momento aburridos. Trata de evitar las palabras, los términos y las elaboraciones complicadas. Es decir, es lo contrario que un posmoderno, lo contrario que Foucault y que todos estos que a la vuelta de 20 páginas, bueno, a veces menos, a veces con 15 páginas te basta para ya que te empiece a doler la cabeza, porque no entiendes nada de lo que está diciendo. Sowell es justo lo contrario. Trata de escribir en un inglés, luego si se vuelca al castellano, pues en un castellano que el lector promedio, con una cultura normal y corriente, con estudios universitarios o incluso sin ellos también, pero con una cultura básica, pueda entender sin problemas. Pero bueno, que no los podéis leer en inglés, eso sí, los podéis comprar en español, los podéis comprar en inglés, y es una lástima que no estén en nuestro idioma porque se trata de dos obras monumentales. No sé cómo las editoriales no aprovecharon ese filón en su momento, pero es que aún así, como son libros intemporales, bueno, temporales, dentro de 3.000 años pues ya no estarán al día, pero que son libros de nuestra época que valen tanto en 1995 como en 2015 como ahora, pues sería un fondo de catálogo estupendo para tenerlo ahí. Pero en fin, no sé si ha habido algún problema con los derechos, no tengo ni idea. Bueno, pues yendo ya directamente al libro que tenemos hoy encima de la mesa, que no es ninguno de estos dos, al final me he ido por los cerros de Úbeda, que es Economía Básica. Este sí lo tradujeron. Como ya os he dicho, lo tradujeron con algo de retraso porque el libro había salido a mediados de la década pasada, pero se terminó traduciendo al español. Para mí fue una gran noticia. Está publicado por Deusto y es un manual de economía. Es que no tiene otra... No tiene mejor descripción que eso. Es un manual de economía en el que aborda todos los temas económicos importantes y de un modo muy divulgativo, pero a la vez muy riguroso. Es decir, no parte de que el lector es tonto en ningún momento.
aparte de que el lector tiene ya conocimientos básicos, es decir, está medianamente formado y que tiene interés por la economía, es decir, que está dispuesto a ponerse con ello y demás. No es un libro para el disfrute sensorial, ni mucho menos, es un manual de economía. Se podría, de hecho, utilizar perfectamente, más que en la universidad, yo esto lo utilizaría en la enseñanza secundaria, este libro de Sowell. Sería muy útil para chicos de 15, 16 años que aprendiesen los rudimentos básicos de la economía. Lo explica todo, es un libro que intenta abarcarlo todo, explica cómo se forma un precio y cuál es su función, la naturaleza del dinero, cómo funciona el sistema financiero, que eso normalmente suele ser un arcano que la gente del común no domina, y luego, claro, sucede que hay una crisis y no entienden absolutamente nada, explica qué es la productividad y cómo se remunera el factor trabajo. También trata asuntos macroeconómicos que suelen salir bastante en la prensa y que muchos no entienden muy bien. Diría que la mayor parte de la gente no sabe exactamente qué es el Producto Interior Bruto, el PIB, a pesar de que lo está escuchando continuamente en los medios, en televisión, o los rudimentos básicos del comercio internacional, cómo funciona. Vamos, que se trata, y no exagero lo más mínimo, de un curso de economía completo. Si lees economía básica y te aprovechan y le prestas atención, quien lo lea puede asegurar que sabe más economía que el 99% de la población. Eso, vamos, os lo garantizo. Y si no, os devuelvo el dinero, es decir, es seguro. Porque el libro es, ya os digo, divulgativo, pero a la vez exhaustivo. Como manual, ¿qué es? Se trata de un ladrillo. Es decir, no esperéis un librito ni nada de esto. Una cosita muy, muy, muy básica. Para libritos de divulgación, de esos hay un montón. Encontraréis muchos en las librerías. Algunos que echan hacia un lado y otros que echan hacia el otro. Por ejemplo, de títulos liberales, pues tenéis La economía en una lección, de Henry Hazlitt, Política económica, de Ludwig von Mises, que son cositas muy breves que se leen en una sentada. En este caso no se lee en una sentada y tampoco es la idea de Thomas Sowell cuando lo escribió. Es un libro que no se lee de principio a fin, es un manual. Uno va al índice y pues una vez está en el índice va a la parte que le interesa. Qué sé yo, pues los capítulos relativos al dinero, por ejemplo, o al mercado laboral, o al comercio, a los precios. Al final del libro hay un capítulo que se titula Mitos de los mercados, que es una auténtica maravilla. Lo tengo aquí en el Kindle, de hecho me lo he traído a la mesa para leeroslo. Os voy a leer cómo empieza este capítulo y esto para que os hagáis una idea. Tengo aquí el Kindle, se está activando, ya está activado. Bueno, empieza de mitos sobre los mercados, capítulo 23. Empieza y esto es la edición en español. Dice: tal vez el mito más grande sobre los mercados provenga de su mismo nombre. Tenemos la tendencia a pensar en un mercado como una cosa cuando en realidad se trata de personas que realizan transacciones económicas entre ellas, cualesquiera que sean los términos a los que lleven sus acuerdos. Un mercado, en este sentido, se puede contrastar con una planificación central o con una regulación gubernamental. Muchas veces, sin embargo, cuando un mercado es concebido como una cosa, se le considera un mecanismo impersonal, cuando en realidad es tan personal como las personas que lo conforman. Esta idea falsa permite a terceros tratar de quitar libertad a los individuos para realizar transacciones los unos con los otros en términos que ellos consideran mutuamente beneficiosos, y al mismo tiempo pintar esta restricción a su libertad como si estuviesen rescatando a las personas de los dictados del mercado impersonal, cuando en realidad esta restricción implica someterlas a los dictados de terceros. Bueno, podría continuar porque el libro, como veis, está escrito de una manera muy sencilla y con una lógica, la lógica sowelliana, que es simplemente aplastante. Podéis, si buscáis un nombre por ahí, es un tipo al que le han extraído infinidad de citas. Hay gente incluso que se hace camisetas con citas de Sowell y lleva su cara y demás. Bueno, y le encontraréis memes de estos que se difunden tantos por las redes sociales con frases de Sowell, porque tiene una manera de pensar que es, digamos que es la lógica personificada. De hecho, en la edición en español de Economía Básica, los de Deuston lo que hicieron fue ponerle Economía Básica, un manual de economía escrito desde el sentido común. Bueno, esto lo habían tomado de la edición en inglés. Es decir, hecho desde el puro sentido común, sin más ni más. De ahí que cualquier persona que no esté ideologizada pues lo entienda a la perfección y le queden una serie de cosas relativas a la economía bastante claras. Pero vamos, el tema
podía seguir hablando de este libro mucho tiempo porque es fabuloso. Por cierto, ahora que tengo el Kindle en la mano, os he leído este fragmento en mi nuevo Kindle. Me lo trajeron los Reyes hace un mes, hace justo un mes, el día 6 de enero, y estamos a 7 de febrero. Y no es el... Ojo, esto no es un Kindle cualquiera, es el emperador de los Kindle. Es el Kindle Oasis, una auténtica maravilla. En los 10 años que llevo con lectores de libros electrónicos, mi primer lector lo tuve en el año 2010, era un Sony Reader, que lo tuve poco tiempo porque la verdad es que tampoco había una librería en la que comprar libros y te andaba metiendo en PDFs que no se leían bien. Ya poco después me compré un Kindle, que a ese sí que le di muchísimo uso y le he dado muchísimo uso. El hecho es que en todo este tiempo nunca he tenido, he tenido 2 antes de este es el tercero, pues ninguno había sido tan perfecto. Es algo más grande que el anterior, que el Kindle Paperwhite. Gana una pulgada en la pantalla, creo, pero que se agradece esa pulgada, por supuesto, y el papel de tinta electrónica, el panel de tinta electrónica que lleva es increíblemente bueno, muchísimo mejor que el anterior. También es cierto que el anterior era un poco antiguo, era un Paperwhite de hará 7 u 8 años, ¿no? Bueno, pues a lo tonto, y estoy mirando el reloj ahora mismo, a lo tonto, con esto de Humboldt y de Sowell me he quedado sin programa, así que vamos a ir con el último título de esta semana. Nos lo trae David y creo que se trata de una novela histórica. Hola Fernando, yo quería recomendar El incendio de Alejandría. Es un libro que es cortito, pero que hace una pequeña historia de todos los físicos, matemáticos, astrónomos que se cree que pasaron por la biblioteca, un resumen de sus teorías, y me parece bastante interesante, que es bastante divulgativo. Bueno, David, se te ha olvidado decirnos el autor, así que seguramente el libro está muy bien, pero vamos, es que no el libro, pues lo repito, el título, El incendio de Alejandría, no me has dicho quién lo escribió, así que he ido a buscar a Google. Ya sabéis, cuando algo no se sabe, antiguamente se lo preguntábamos a nuestra madre, ahora ya directamente se lo preguntamos a Google. Bueno, la cosa es que el único libro que he encontrado que se titula El incendio de Alejandría es un libro ya descatalogado, una novela histórica exactamente, escrita por un francés llamado Jean-Pierre Luminet, descatalogada hace años, por cierto, y por lo que he podido leer, la sinopsis, poco más, se trata de una novela histórica, en la que el autor, según he podido leer, trata de aprovecha ya para divulgar historia de la ciencia, ¿no? Pero vamos, poco más te puedo decir sobre esto porque ni lo he leído naturalmente, ni sabía de hecho que este libro existía. Os dejo de cualquier manera el enlace en mi página web en diazvillanueva.com, el enlace a Amazon. Eso sí, se publicó hace mucho tiempo, lo publicó Ediciones B, según estoy mirando ahora, pues tengo aquí la página. Tiene 412 páginas, Ediciones B se publicó el 2 de febrero de 2003, así que han pasado ya pues 17 años, acaba de hacer que salió publicado y no ha tenido reediciones. Así que en Amazon lo tienen, pero solo lo tienen de segunda mano. Tienen no muchos ejemplares, además, 4 ejemplares usados. Así que bien, si os interesa os lo dejo ahí, El incendio de Alejandría de Jean-Pierre Luminet. Bueno, pues con esto, queridos amigos, ya damos por concluida la contracrónica de hoy, la contraportada de hoy, y yo os emplazo, como siempre, a que regreséis por aquí mañana, que ya sabéis, tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos.